El Papa está en África. Ha cumplido ya la mitad de este viaje porque ha estado en 2 de los 4 países que se ha propuesto visitar. Ha estado en primer lugar en Argelia y también en Camerún. Le falta Angola y terminará con Guinea Ecuatorial. Argelia ha sido para el Papa un momento muy emotivo. Y ha ido allí precisamente por eso, lo dijo desde el principio de su pontificado. Quería ir a Argelia porque es la patria de San Agustín. Y estoy seguro que recorrer las ruinas de Hipona, donde San Agustín fue obispo, ha sido algo que ha tocado su corazón. Ha vuelto a hablar allí de la necesidad del diálogo entre las distintas religiones para evitar las guerras de religión. En Camerún los problemas eran muy distintos y el Papa los ha afrontado con mucha valentía y con mucha claridad y con un completo conocimiento de la situación del país. Desde el principio ha condenado la situación de guerra civil que se vive, porque hay una región de Camerún de lengua inglesa que busca la independencia. Una guerra que ha provocado ya más de 6.000 muertos y cientos de miles de desplazados, con lo que eso significa. Pero el Papa también ha criticado a los políticos que se eternizan en el poder, como sucede precisamente en Camerún, y ha pedido que acabe la corrupción y también que se abran perspectivas de trabajo para los jóvenes. Precisamente ha señalado que es ese gasto en la guerra lo que está provocando que haya tantas carencias en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Cuando ha hablado de las situaciones de violencia en el país, en Camerún, se ha referido, como he dicho, a la región de Bamenda, a la región anglófona, pero también ha hablado de la región del norte del país, la que limita con los países de mayoría musulmana, donde con una cierta frecuencia, ciertamente menos que en sus vecinos, pero también allí se producen ataques contra los civiles y particularmente contra los cristianos por parte de los musulmanes radicales. Ha condenado la guerra, pero no ha mencionado quiénes son los que la desatan, es decir, no ha mencionado el Islam radical. Quizá lo ha hecho para no provocarles más y que no se produzcan más ataques contra esos civiles indefensos. Esta va a ser siempre una cuestión discutida y discutible. Se tiene un diálogo con el Islam y esto debe de ser así. ¿Por qué no vamos a tener diálogo con cualquier religión? Pero ¿con qué parte del Islam se tiene diálogo? Con el Islam moderado. En cambio, ese diálogo parece que no afecta en absoluto, no beneficia nada, no modifica nada los planes de los terroristas musulmanes. Y a estos no se les menciona. Y eso, insisto, quizás se hace para no provocarles más, pero también se corre el riesgo de que las víctimas se sientan desamparadas porque ni siquiera se condena explícitamente a aquellos que les están persiguiendo. Y eso no pasa solo en Camerún, sino en tantos países de la zona. Pienso de forma especial en Nigeria. Le falta ahora al Papa ir a Angola y terminar este viaje a África visitando la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, el tema de la semana ha sido la invectiva terrible del presidente norteamericano Trump contra el Papa el domingo pasado. Me llama la atención y me parece un claro signo de manipulación cómo algunos medios de comunicación han sido capaces de dar la vuelta al ataque desaforado e injusto de Trump contra el Papa, presentando al Papa como si él fuera responsable de ese ataque o como si él incluso hubiera contestado a Trump después de ser atacado. León XIV
en la mañana del domingo, cuando se entera del ataque que tiene lugar en la madrugada de horario de Washington, que es ya la mañana del domingo, en la madrugada del domingo, 3 de la madrugada del domingo en Washington, que ya son las 9 de la mañana en Roma, cuando se entera del ataque y es preguntado por los periodistas al subir al avión que le va a conducir a Argelia, el Papa dice claramente que no quiere entrar en polémicas. El Papa no ha descendido a la batalla contra Trump. No le ha contestado y no le ha respondido. Y los que digan esto están siendo o manipulados o manipuladores. El Papa, con mucha prudencia y con humildad, se ha callado y no ha respondido a los insultos recibidos. Ahora bien, lo que no se puede pretender, que es lo que algunos teóricamente católicos exigen, es que nadie defienda al Papa. El Papa es insultado. Él se calla por no entrar a la polémica y no hacerla más grande. Y estos pretenden que nadie defienda al Papa cuando el Papa es insultado. Y se dicen católicos. Nuestro deber es defender al Papa. De una forma especial en un caso en el cual el Papa ha sido vilipendiado públicamente. El Papa no ha entrado en la polémica, le han metido en la polémica, que no es lo mismo. Otra cosa distinta es si Trump insulta al Papa y ha sido provocado previamente no por el Papa, pero sí de forma deliberada, previendo que iba a reaccionar como ha reaccionado porque se conoce quién es este señor con un temperamento volcánico y que a veces cuando habla parece que no está en sus cabales. ¿Cuál es la trastienda de todo esto? Horas antes de que Trump escribiera su mensaje tan durísimo, tan insultante contra el Papa, se había presentado en una importante televisión norteamericana una entrevista, larga entrevista, con 3 cardenales, los únicos 3 cardenales que están en activo en este momento en Estados Unidos, y los 3 de tendencia liberal o incluso muy liberal, de los más radicales dentro del colegio cardenalicio. Estos 3 cardenales se habían despachado a gusto contra Trump, con razón o sin ella, pero le habían criticado, por ejemplo, en la cuestión de la inmigración, pero también habían dicho que la guerra de Irán no era una guerra justa. Habían sentenciado así. Unos días antes, el Papa había recibido públicamente, aparecen las fotos, en el Vaticano, a uno de los hombres que trabajaron codo a codo con el presidente Obama y que tramaron elementos esenciales de su política, por ejemplo, en el tema del aborto. Además, también unos días antes, el arzobispo castrense, Monseñor Broglio, que fue presidente de los obispos norteamericanos hasta hace muy poco, en unas declaraciones había dicho que él no estaba seguro de que la guerra de Irán fuera una guerra justa. No dijo que no lo era, como dijeron los otros cardenales. El arzobispo dijo que no estaba seguro y dijo a los militares norteamericanos, que son 1.800.000 católicos, dijo que si recibían órdenes que consideraban que iban en contra de su conciencia, no debían obedecerlas. Para colmo, pues, el propio Papa, inmediatamente después de que Trump dijera que estaba dispuesto a arrasar con una civilización milenaria como la de Irán, fueron palabras suyas. Otro es abrupto, pero fueron palabras suyas. El Papa dijo que Dios no está con los que empuñan las armas. No añadió que los que empuñan las armas en una guerra que no es justa. Dijo eso. Todas estas cosas, para muchos, significan que
hubo una coordinación de actuaciones dirigidas a provocar a Trump, sabiendo que era muy probable que Trump reaccionara como ha reaccionado, con un ataque feroz, injustificado contra el Papa. Sabiendo que Trump iba a reaccionar así, o que posiblemente iba a reaccionar así, no se hizo una operación dirigida a esa actuación de Trump, a esa respuesta desmesurada de Trump, con el objetivo de dejarle mal delante de un sector de los católicos norteamericanos que le han votado, para que no le vuelvan a votar, porque no hay que olvidar que estamos en un contexto ya preelectoral. Esto, si ha ocurrido así, si ha sido de verdad algo premeditado y provocado, organizado para provocar la respuesta de Trump, esto no justifica de ningún modo los insultos de Trump. Esos son injustificables y el Papa tiene que ser defendido porque no se los merece. Pero después de esto, aunque el Papa ha guardado silencio y se ha centrado en su mensaje en los países de África que está visitando, después de esto, esta semana también ha habido otras cosas. Primero, unas declaraciones del vicepresidente Vance, que es un católico practicante, converso, donde se ha referido a las palabras del Papa en aquella misa donde dijo que Dios no está con los que empuñan las armas. Bueno, Vance dice que tenía que haber dicho el Papa los que empuñan las armas en una guerra injusta y ha puesto como ejemplo la lucha contra Hitler en Europa, que además tantos miles de soldados norteamericanos murieron precisamente en esa batalla, en esa guerra para la liberación de Europa del nazismo. Vance tiene razón. El Papa tenía que haber dicho los que empuñan las armas en una guerra que no es justa. A Vance le ha respondido la Conferencia Episcopal Norteamericana diciendo que eso se sobreentendía, la palabra del Papa, y recordando algo que es verdad. El Papa, cualquier Papa, lo han hecho así siempre, tienen el deber de pedir por la paz, de exhortar a la paz y de exhortar al diálogo, porque esa es su misión espiritual. Ellos no son políticos, y eso lo ha hecho San Juan Pablo II, eso lo ha hecho Benedicto XVI, es decir, eso lo han hecho todos los papas, por lo menos de la época moderna, no nos vamos a remontar a las cruzadas. Que el Papa tenía que haber incluido la palabra guerra justa cuando habló así, estaba en el contexto. Vance tiene razón porque dice que no lo incluyó. Los obispos norteamericanos tienen razón porque dicen que eso se sobreentendía. Pero esto nos lleva a otra cuestión de fondo. ¿Es justa la guerra de Irán? ¿Es justa? Una de las características que tiene que cumplir una guerra para ser justa es que sea una guerra defensiva. Habría que esperar para atacar a Irán a que Irán, una vez que estuviera en posesión de la bomba atómica, la arrojara contra Tel Aviv y matara a 1 o 2 millones de personas. En una guerra justa no cabe la opción de una acción preventiva, que es lo que se ha aplicado en Irán. Algunos dicen que Irán no tenía la bomba atómica y desde luego Irán dice que no quiere tenerla. Eso es pura publicidad. Pero algunos dicen que no la tenía y que no la puede tener. Bueno, si eso es así, si Irán no tenía la bomba atómica y no la puede tener, no está a su alcance, que la energía nuclear que está desarrollando es con fines pacíficos, si eso es así, entonces, ¿por qué motivo se niega a la moratoria que le pidió el presidente Trump, una moratoria de 15 años? ¿Por qué motivo se niega cuando aceptando esa condición podía haber parado la guerra inmediatamente? Antes de que la guerra empezara en las conversaciones de Ginebra, eso fue lo que en primer lugar estaba sobre la mesa. En las conversaciones de Islamabad, que duraron un día,
Eso fue lo que en primer lugar se puso sobre la mesa. Irán se niega a ello. Si no quieres tener la bomba atómica, si ese es nuestro objetivo, y hay una guerra previsible o que ya ha estallado, y eso a ti no te importa, pues renuncias a ello sin ninguna dificultad. Cuando no ha renunciado es porque efectivamente dentro de su programa está conseguir esa guerra atómica, esa bomba atómica. Yo creo que el planteamiento que, sobre todo la intervención del vicepresidente norteamericano, ha puesto sobre la mesa, debe de llevar a un debate teológico serio y profundo sobre lo que hoy se considera una guerra justa. Es necesario. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hoy en día los medios de destrucción, las guerras, ya no son lo que eran hace unos años, y no digamos lo que era en la época en que se empieza a elaborar el concepto de guerra justa hace varios siglos. Es necesario que la propia Iglesia tenga una palabra autorizada sobre las condiciones que tiene que cumplir un conflicto para ser una guerra justa. Y es necesario saber si también entra dentro de ese concepto lo que se podría considerar un ataque preventivo. Por supuesto, sigue siendo válido el concepto de que esa guerra tiene que ser proporcionada y no puede aceptarse de ningún modo las amenazas y las bravatas de alguien que dice que va a arrasar con un país entero. Eso de proporcionado no tiene nada. Y no pueden aceptarse los insultos del presidente Trump contra el Papa. Los católicos no podemos pasar por ahí. Y eso no significa que Trump no haya hecho cosas buenas, que las ha hecho, e incluyo dentro de ellas, por ejemplo, la actuación en Venezuela. Pero desde luego no podemos aceptar que al Papa se le insulte. Vamos a seguir rezando por el Papa, por el éxito de lo que le falta de su viaje a África. Vamos a defender al Papa, vamos a estar a su lado en todo. Viva el Papa, hasta la semana que viene, si Dios quiere.